La mañana del 15 de septiembre de 1952 se extendía sobre la Ciudad de México como un manto dorado que abrazaba los tejados de terracota y las fachadas coloniales del barrio de San Ángel. Jorge Negrete caminaba por las calles empedradas, alejándose del bullicio de las avenidas principales, buscando ese refugio que solo encontraba en los rincones más auténticos de su querida capital. El aire matutino llevaba consigo el aroma del café recién tostado que se escapaba de las pequeñas fondas, mezclándose con el perfume de las flores de bugambilia que adornaban los muros de las casas. Sus botas de cuero repiqueteaban contra las piedras irregulares mientras observaba cómo las señoras abrían sus ventanas de madera pintada de azul y verde, sacudiendo los manteles bordados y saludando a los vecinos con esa calidez que solo México sabía ofrecer. Jorge llevaba puesto un traje negro sencillo, sin los bordados dorados que lo caracterizaban en el escenario, intentando pasar desapercibido entre la gente común que tanto admiraba. «Buenos días, señora Esperanza», saludó a una mujer mayor que regaba sus geranios rojos en la entrada de su casa. «Ay, don Jorge, ¿qué hace usted por estos rumbos tan temprano?», respondió ella, reconociéndolo inmediatamente a pesar de su intento de discreción. «Buscando inspiración, señora. Usted sabe que aquí es donde está el corazón verdadero de México», contestó con esa sonrisa genuina que lo había convertido en el ídolo de multitudes. Mientras continuaba su paseo, Jorge reflexionaba sobre su carrera. A los 42 años había alcanzado la cima del éxito. Sus películas llenaban los cines, sus discos se vendían por miles, y las mujeres suspiraban cuando él aparecía en pantalla cantando «Ay, Jalisco, no te rajes» o «Corazón». Pero últimamente sentía un vacío extraño, como si toda esa gloria fuera una máscara que ocultaba una soledad profunda. ¿Para qué sirve ser famoso si no puedes caminar tranquilo por tu propia ciudad sin que te asedien?, pensaba mientras doblaba por una calle más angosta, donde las casas se apretaban unas contra otras como hermanas protectoras. El sol ya estaba más alto, y su luz se filtraba entre las hojas de los fresnos que sombreaban el sendero de adoquines. Fue entonces cuando la escuchó. Una voz ronca, gastada por los años, pero llena de sentimiento, que se elevaba desde algún lugar cercano. Era su propia canción, México lindo y querido, pero interpretada con una nostalgia tan profunda que le erizó la piel. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Jorge se detuvo en seco, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. No era común escuchar sus canciones interpretadas con tanto dolor y amor a la vez. Siguió la voz, que parecía provenir de un pequeño patio interior, visible a través de una reja de hierro forjado. Caminó lentamente, intentando no hacer ruido, hasta que pudo divisar la fuente de aquella interpretación que lo había conmovido hasta las lágrimas. En el centro de un modesto patio de baldosas rojas, rodeado de macetas con hierbas de olor y chiles, estaba sentado un anciano en una silla de mimbre. Debía tener cerca de 80 años, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás, la piel curtida por el sol y las manos huesudas aferradas a una guitarra que había visto mejores días. Sus ojos estaban cerrados, y cantaba como si fuera la última vez que pudiera hacerlo, con una pasión que trascendía su frágil apariencia. Jorge observó en silencio, notando los detalles que contaban la historia de aquel hombre. La camisa blanca remendada con cuidado, los pantalones de manta impecablemente limpios pero desgastados, los guaraches de cuero que habían caminado miles de kilómetros. En una mesa cercana había una taza de barro con café humeante y un plato con un bolillo partido por la mitad, como si fuera su desayuno humilde, pero digno. El anciano terminó la canción y abrió los ojos, dirigiendo su mirada hacia el cielo azul que se extendía sobre el patio.
Suspiró profundamente y habló en voz baja, como si conversara con alguien invisible. Jorge Negrete. Ese sí que sabía cantar. Ese sí que llevaba a México en el alma. No como estos cantantes de ahora que solo buscan la fama. Su voz se quebró ligeramente. Ojalá pudiera conocerlo algún día. Decirle que sus canciones me han acompañado en las noches más tristes, cuando la soledad aprieta y uno no tiene más que los recuerdos. Jorge sintió un nudo en la garganta. Había escuchado miles de halagos a lo largo de su carrera, pero nunca había sentido algo tan auténtico como las palabras de este anciano desconocido. Sin pensarlo dos veces, tocó suavemente la reja. «Disculpe, señor, lo escuché cantar desde la calle. Tiene usted una voz hermosa». El anciano se sobresaltó y se puso de pie con dificultad, apoyándose en su guitarra como bastón. Sus ojos, de un color café claro desgastado por los años, se fijaron en Jorge con una mezcla de sorpresa y timidez. «Ay, joven, no se burle de este viejo. Ya no tengo voz para nada, solo canto para acompañarme en la soledad. No me burlo, se lo aseguro. ¿Me permite pasar? Me gustaría conocerlo mejor». El anciano dudó por un momento, observando al elegante desconocido que le sonreía con sinceridad. Algo en los ojos de Jorge le inspiró confianza, porque caminó lentamente hacia la reja y la abrió. «Pase usted, joven. Soy Aurelio Mendoza para servirle. Disculpe el desorden, no esperaba visitas». Jorge González. Mintió Jorge, usando su segundo nombre para no revelar su identidad. «El placer es mío, don Aurelio». Mientras entraban al patio, Jorge observó cada detalle del humilde hogar. Las paredes encaladas mostraban algunas fotografías amarillentas. Una mujer hermosa en traje de china poblana, un grupo de mariachis y, sorprendentemente, un recorte de periódico con su propia imagen. Don Aurelio notó su mirada. «Esa es mi Mercedes. Que en paz descanse. Era cantante también, pero nunca tuvo la oportunidad que merecía. Y ese», señaló el recorte de Jorge, «ese es el más grande, Jorge Negrete». Mercedes lo admiraba mucho. Decía que cantaba con el alma. Jorge sintió cómo se le formaba un nudo en el pecho. La sinceridad del anciano lo estaba desarmando completamente. «Cuénteme de su Mercedes, don Aurelio. ¿Hace mucho que partió?» El anciano le ofreció asiento en otra silla de mimbre y fue por una taza adicional de café. Sus movimientos eran lentos pero seguros, como los de alguien que había aprendido a vivir solo después de muchos años de compañía. «Hace 5 años, joven Jorge, 53 años estuvimos casados. 53 años cantando juntos, riéndonos juntos, soñando juntos». Su voz se volvió apenas un susurro. «Nunca tuvimos hijos. El Señor no nos bendijo con esa alegría, pero nos tuvimos el uno al otro, y eso fue suficiente». Regresó con el café humeante en una taza despotillada pero limpia. Jorge lo aceptó agradecido, sintiendo el calor que se extendía por sus manos. Ella cantaba como los ángeles, ¿sabe? Pero el mundo no estaba listo para una mujer cantante en aquellos tiempos. Los empresarios solo querían verla como corista, nunca como la estrella que era. Así que cantaba para mí, solo para mí, aquí en este patio, y yo tocaba la guitarra para acompañarla. Jorge bebió el café lentamente, saboreando no solo la bebida, sino la historia que se desplegaba ante él. Era café de olla, endulzado con piloncillo y canela, como el que tomaba en su infancia en Guanajuato. «¿Y usted, don Aurelio? También cantaba profesionalmente». El anciano se rió con amargura. «¿Yo? No, joven. Yo era carpintero. Hacía muebles para las casas del barrio, pero la música siempre fue mi pasión. Cuando terminaba mi trabajo, tomaba la guitarra y cantaba las canciones que me gustaban, las de Jorge Negrete, las de Pedro Infante, las rancheras que nos hacían sentir orgullosos de ser mexicanos». Se levantó y caminó hacia una esquina del patio donde había una pequeña mesa cubierta por un rebozo. La descubrió con cuidado, revelando varias fotografías más y algunos objetos personales.
Mire, estos somos Mercedes y yo cuando éramos jóvenes. Aquí estamos en Xochimilco, en Chapultepec, en la Basílica, siempre juntos, siempre cantando. Jorge se acercó para ver las fotografías. En ellas pudo ver a una pareja hermosa. Él, moreno y fuerte, con ojos brillantes y una sonrisa traviesa. Ella, delicada, pero con una presencia que irradiaba fuerza, vestida siempre con elegancia sencilla. En varias fotos aparecían con instrumentos musicales, rodeados de amigos, evidentemente en fiestas o celebraciones. Eran muy felices, comentó Jorge, genuinamente conmovido. Lo fuimos, joven, lo fuimos. Don Aurelio tocó suavemente una de las fotografías. Pero ahora, en este silencio, a veces siento que me vuelvo loco. Las paredes me devuelven mis propias canciones y por un momento creo escuchar la voz de Mercedes acompañándome. Por eso canto todas las mañanas, para sentir que aún estoy vivo, que aún puedo ofrecer algo hermoso a este mundo. Jorge permaneció en silencio, procesando las palabras del anciano. En toda su carrera de éxitos y reconocimientos, nunca había encontrado a alguien que entendiera tan profundamente el verdadero propósito de la música. No la fama, no el dinero, sino la conexión humana, el consuelo, la compañía en la soledad. «Don Aurelio», dijo finalmente, «¿me permitiría cantarle algo? He traído mi voz como regalo por su hospitalidad». Los ojos del anciano se iluminaron como los de un niño. «¿De verdad, joven? ¿Conoce usted las canciones de Jorge Negrete?» «Algunas», sonrió Jorge, tomando la guitarra que don Aurelio le ofrecía con manos temblorosas de emoción. Jorge afinó cuidadosamente el instrumento, notando que a pesar de su apariencia gastada, estaba perfectamente cuidado. Las cuerdas respondían con un sonido cálido y limpio. Cerró los ojos por un momento, conectándose con ese lugar auténtico desde donde nacía su arte, y comenzó a tocar los primeros acordes de Ella. Su voz se elevó clara y potente en el pequeño patio, pero con una intimidad que nunca había logrado en los grandes escenarios. Cantaba para una audiencia de uno, y esa singular persona lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, las manos apretadas sobre su corazón. Ella se fue y me dejó como un suspiro su amor. Ella se fue y no me dijo ni siquiera un adiós. Don Aurelio comenzó a mecerse suavemente en su silla, los labios moviéndose en silencio mientras seguía la letra que conocía de memoria. Cuando Jorge terminó, el silencio que siguió fue sagrado, lleno de respeto y emoción compartida. «Dios mío», susurró don Aurelio, secándose los ojos con un pañuelo de tela. «Joven, usted canta igual que él, igual que Jorge Negrete. Por un momento creí que era él mismo quien estaba aquí conmigo». Jorge sintió un temblor en su voz cuando respondió: «La música nos conecta a todos, don Aurelio. Cuando cantamos con el corazón, no importa quiénes seamos». El anciano se levantó lentamente y se acercó a Jorge, tomando sus manos entre las suyas, rugosas y marcadas por décadas de trabajo. «Joven Jorge, no sé quién sea usted, pero ha iluminado mi día como no lo había estado en mucho tiempo. ¿Vendría usted a visitarme nuevamente? Podríamos cantar juntos, recordar las canciones que han hecho grande a nuestro México». Jorge miró los ojos esperanzados del anciano y supo que había encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. Una conexión genuina, un propósito más allá de la fama. «Vendré, don Aurelio, se lo prometo, y la próxima vez quizás podría contarme más historias de Mercedes. Me gustaría conocerla a través de sus recuerdos». Cuando Jorge se despidió esa mañana, caminando de regreso por las calles empedradas de San Ángel, llevaba consigo una sensación nueva. Por primera vez en años, había cantado no para conquistar corazones o vender discos, sino para consolar a un alma solitaria. Y en ese intercambio había encontrado un pedazo de sí mismo que creía perdido. El sol del mediodía se filtraba entre las hojas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el pavimento, mientras Jorge planeaba mentalmente su regreso al pequeño patio donde un anciano guardaba tesoros más valiosos que todos los trofeos, memorias de amor,
esperanza en la soledad y fe en el poder sanador de la música. 3 días después, Jorge Negrete regresó al barrio de San Ángel con el corazón acelerado. Había pasado esas jornadas pensando constantemente en don Aurelio, en su historia, en la forma tan pura con que el anciano vivía la música. Durante las noches, cuando el insomnio lo visitaba en su lujosa residencia de las Lomas, Jorge se encontraba tarareando las melodías que habían compartido en ese modesto patio, recordando cada palabra, cada gesto del viejo carpintero. La mañana del 18 de septiembre llegaba fresca y ligeramente nublada. Una llovizna ligera había caído durante la madrugada, dejando las calles empedradas, brillantes y limpias, con ese aroma a tierra mojada que solo la Ciudad de México sabía ofrecer después de la lluvia. Jorge caminaba por las mismas calles, pero esta vez llevaba consigo una guitarra nueva, comprada especialmente para don Aurelio, aunque planeaba dársela con discreción para no herir el orgullo del anciano. Al acercarse a la familiar reja de hierro forjado, Jorge pudo escuchar de nuevo esa voz ronca pero emotiva. Esta vez, don Aurelio cantaba Corazón, y lo hacía con tal sentimiento que parecía que cada palabra salía directamente de las heridas de su alma. Corazón, ¿por qué no amas, corazón? Ya no me llamas, corazón, ¿qué falta me haces, corazón? Jorge esperó pacientemente a que terminara la canción antes de tocar la reja. Don Aurelio, al verlo, se iluminó como si hubiera aparecido un milagro en su patio. «Joven Jorge, qué gusto verlo de nuevo», exclamó, levantándose con más agilidad que la vez anterior, como si la expectativa de esta visita le hubiera devuelto años de vida. «Pensé que quizás no regresaría. Los jóvenes de hoy están muy ocupados con sus asuntos importantes. Le di mi palabra, don Aurelio. Y un hombre vale lo que valen sus promesas», respondió Jorge, entrando al patio que ya se sentía como un refugio familiar. El anciano había preparado la mesa con más esmero esta vez. Había un mantel bordado, seguramente obra de Mercedes, 2 tazas de porcelana que, aunque tenían pequeños despostillados, estaban impecablemente limpias. También había preparado quesadillas recién hechas, que despedían un aroma delicioso a masa de maíz y queso fresco. Mercedes siempre decía que cuando llega visita especial hay que recibirla como si fuera familia, explicó don Aurelio, sirviéndole una quesadilla caliente. Ella cocinaba como los dioses, joven Jorge. Todo lo que hacía tenía un sabor especial, como si pusiera amor en cada ingrediente. Jorge mordió la quesadilla y cerró los ojos, saboreando no solo la comida, sino el cariño con que había sido preparada. «Está deliciosa, don Aurelio. Se nota que aprendió bien de Mercedes». El anciano se sentó frente a él, y por primera vez Jorge notó que había sacado más fotografías. La mesa estaba ahora adornada con imágenes que contaban la historia completa de una vida compartida. «Anoche no pude dormir», confesó don Aurelio. «Después de que se fue, me puse a buscar más recuerdos de Mercedes. Quería mostrarle cómo era ella realmente, para que entendiera por qué sus canciones significan tanto para mí». Tomó una fotografía en blanco y negro, cuidadosamente conservada entre 2 pedazos de vidrio. «Esta es del día que nos conocimos. Fue en 1896, en la Alameda Central. Yo tenía 20 años, ella 18. Había una kermés y se había organizado un concurso de canto. Mercedes participó y cuando la escuché... Ay, joven, cuando la escuché supe que me había enamorado para toda la vida». La fotografía mostraba a un grupo de jóvenes alrededor de un pequeño escenario improvisado. Mercedes estaba en el centro, con un vestido blanco sencillo pero elegante, las manos juntas frente al pecho, la boca entreabierta como si fuera captada en pleno canto. Sus ojos brillaban incluso en la imagen descolorida. ¿Ganó el concurso? No solo lo ganó, sino que conquistó todos los corazones que estaban ahí, pero el mío ya era suyo desde la primera nota. Don Aurelio sonrió con una ternura que transformaba su rostro arrugado.
Después del concurso me acerqué tembloroso y le dije: «Señorita, usted canta como si tuviera pedacitos de cielo en la garganta». Ella se rió y me respondió: «Y usted halaga como si tuviera poesía en lugar de sangre». Ahí comenzó todo. Jorge escuchaba fascinado, transportado a esa época donde el amor nacía con la paciencia de las estaciones y se cultivaba como las flores más delicadas. ¿Cómo fue el noviazgo? Don Aurelio sirvió más café, y Jorge notó que sus manos ya no temblaban tanto. Era como si hablar de Mercedes le devolviera la fuerza. En aquellos tiempos todo era diferente, joven. El noviazgo era cosa seria, con respeto y paciencia. Yo iba a visitarla a su casa todos los domingos después de misa. Su padre era un hombre estricto, pero bueno. Trabajaba en la estación de ferrocarriles y los domingos por la tarde nos dejaba sentarnos en el portal de su casa, siempre bajo su vigilancia, por supuesto. Tomó otra fotografía. Esta mostraba a Mercedes sentada en una banca de hierro forjado, con Jorge de pie a su lado, ambos muy formales, pero con las manos casi tocándose. Aquí estamos durante el segundo año de noviazgo. Para entonces ya sabíamos que nos casaríamos, pero había que respetar los tiempos. Mercedes aprovechaba esas visitas para cantarme bajito, para que su padre no se molestara. Decía que la música era su forma de decirme todo lo que las buenas costumbres no le permitían expresar con palabras. ¿Qué canciones le cantaba? Los ojos de don Aurelio se humedecieron. La Adelita, Valentina, canciones de la Revolución que estaban muy de moda entonces, pero también boleros, canciones románticas que había aprendido escuchando a los músicos callejeros. Tenía un oído perfecto, joven Jorge. Escuchaba una canción una vez y ya se la sabía completa, con toda la emoción que requería. Jorge sintió una conexión profunda con esa historia. Él también había nacido con ese don de absorber la música como una esponja, de entender intuitivamente el alma de cada canción. Debió ser muy talentosa. Lo era mucho. Por eso me duele tanto que nunca haya tenido la oportunidad que merecía. Don Aurelio apretó los puños sobre la mesa. Después de casarnos, intentamos que la descubrieran. Íbamos a los teatros, a las cantinas, donde se presentaban artistas, incluso a las estaciones de radio. Pero siempre nos decían lo mismo: «Señora, usted canta muy bonito, pero buscamos algo más, comercial». Jorge conocía esa historia. La había vivido en carne propia durante sus primeros años, aunque su suerte había sido diferente. Nunca se desanimó. Mercedes nunca se desanimó, pero yo sí. Veía cómo la lastimaban con sus rechazos, cómo su sueño se iba desvaneciendo poco a poco. Un día le dije que quizás era mejor que dejara de intentarlo, que ya teníamos una vida buena, que no necesitábamos más. Su voz se quebró. Fue el error más grande de mi vida, joven Jorge. Debí apoyarla más, debí luchar junto a ella hasta el final. Pero usted la amó, don Aurelio, eso es lo más importante. La amé, sí, pero le fallé como compañero de sueños. Mercedes nunca me lo reprochó, nunca me hizo sentir culpable. Simplemente guardó sus ambiciones en el baúl de los recuerdos y se dedicó a cantarme solo a mí. Pero yo siempre supe que había algo triste en sus ojos cuando escuchaba a otros artistas en la radio. Don Aurelio se levantó y caminó hacia la pared donde colgaba un retrato más grande de Mercedes. Era una imagen profesional, probablemente tomada en algún estudio durante sus años de buscar oportunidades. Mírela, joven Jorge. ¿No le parece que tenía todo para ser una estrella? Jorge se acercó al retrato y estudió el rostro de Mercedes. Tenía razón don Aurelio. Había algo especial en esos ojos, una profundidad y una inteligencia que trascendían la belleza física. Era el tipo de presencia que tenían los verdaderos artistas, esa chispa interior que no se puede enseñar ni comprar. Tenía el don, don Aurelio. Se ve incluso en la fotografía. Por eso, cuando empezaron a sonar las canciones de Jorge Negrete en la radio, Mercedes se emocionaba tanto. Decía:
Ese hombre sí entiende lo que significa cantar para el pueblo. Ese sí lleva la música en las venas. Se sabía todas sus canciones, y cuando las cantaba conmigo era como si por un momento pudiera ser la artista que siempre soñó ser. Jorge sintió un peso enorme en el pecho. Sin saberlo, su música había sido el vehículo para que Mercedes viviera, aunque fuera en privado, su sueño truncado. Cuénteme cómo eran esos momentos cuando cantaban juntos las canciones de Jorge Negrete. Don Aurelio regresó a su silla, y por primera vez desde que Jorge lo conocía, sonrió con verdadera alegría. ¡Ay, joven! Eran los momentos más hermosos. Mercedes se transformaba completamente. Se peinaba de manera especial, se ponía su vestido favorito, el azul con flores bordadas que había sido de su madre. Y entonces comenzaba el espectáculo. Pero no era solo cantar, era actuar, era vivir cada canción como si fuera su propia historia. Se levantó nuevamente y comenzó a actuar la escena imitando a Mercedes. Cuando cantaba «Ay, Jalisco, no te rajes», se erguía como soldado, ponía las manos en la cintura y cantaba con el orgullo de quien defiende su tierra. Y cuando era ella, se sentaba en esa misma silla donde está usted, cerraba los ojos y cantaba con una tristeza tan hermosa que me hacía llorar cada vez. Jorge estaba completamente absorto en la narración, imaginando las escenas que describía don Aurelio. ¿Y usted la acompañaba con la guitarra? Claro que sí. Aprendí todos los arreglos de memoria. Practicaba cuando Mercedes no estaba para poder tocarle perfectamente cuando llegara el momento. Éramos un dueto, joven Jorge, un dueto que solo existía aquí, en este patio, pero que era tan real y tan profesional como cualquier espectáculo de los grandes teatros. Don Aurelio tomó su guitarra y comenzó a tocar los primeros acordes de México lindo y querido. Esta era su favorita. Decía que cuando Jorge Negrete la cantaba, se podía sentir todo el amor que tenía por el país, toda la nostalgia de quien conoce cada rincón de la patria. Mercedes la interpretaba igual, con esa misma pasión. Jorge no pudo resistirse. Se acercó y comenzó a cantar, pero esta vez lo hizo imaginando que cantaba a dúo con Mercedes, tratando de darle voz a los sueños que ella había guardado en silencio. Don Aurelio se detuvo abruptamente, con los ojos muy abiertos. Joven Jorge, ¿cómo es que conoce usted tan perfectamente el estilo de Jorge Negrete? Canta usted exactamente igual, con la misma técnica, con la misma emoción. Es como si hubiera estudiado directamente con él. Jorge sintió que había llegado el momento de comenzar a revelar la verdad, pero con cuidado, sin romper la magia del momento. He estudiado mucho su estilo, don Aurelio. Jorge Negrete es una inspiración para mí también. ¿Es usted músico profesional, joven? De cierta manera sí, pero nunca había encontrado a alguien que entendiera la música como usted y Mercedes la entendían. Ustedes la viven, la respiran, la hacen parte de su alma. Don Aurelio asintió lentamente, como si procesara las palabras. Mercedes siempre decía que la verdadera música no está en los escenarios grandes ni en la fama. Está en los corazones que se conectan, en las almas que se reconocen a través de una canción. Creo que ella estaría muy feliz de conocerlo, joven Jorge. Pasaron las horas sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Cantaron juntos, compartieron más historias, y Jorge sintió que cada minuto en ese patio lo acercaba más a algo fundamental que había perdido en medio de su éxito: la simplicidad del amor por la música misma. Cuando el sol comenzó a declinar y las sombras se alargaron en el patio, Jorge supo que debía irse, pero también supo que regresaría. Don Aurelio ya no era solo un encuentro fortuito. Se había convertido en una ventana hacia una parte de sí mismo que necesitaba recuperar. Don Aurelio,
dijo mientras se preparaba para partir. ¿Me permitiría traer mi propia guitarra la próxima vez? Me gustaría que cantáramos más canciones juntos, que me enseñe esas interpretaciones que hacía Mercedes. Los ojos del anciano brillaron con una mezcla de alegría y emoción. Será un honor, joven Jorge. Mercedes estaría orgullosa de saber que sus canciones continúan viviendo en nuevas voces. Al despedirse esa tarde, Jorge caminó por las calles empedradas con una sensación diferente. Ya no era solo un artista famoso visitando a un admirador. Era un estudiante que había encontrado a su maestro, un alma solitaria que había encontrado a su familia elegida. Una semana completa pasó antes de que Jorge pudiera regresar al patio de don Aurelio. Sus compromisos profesionales lo habían mantenido ocupado: grabaciones en los estudios de la XEW, reuniones con productores cinematográficos y 2 presentaciones en el Teatro Blanquita que habían sido un éxito rotundo. Sin embargo, durante cada momento libre, su mente volaba hacia ese pequeño refugio en San Ángel, donde un anciano guardaba tesoros más valiosos que todos sus contratos. La mañana del 25 de septiembre amaneció especialmente hermosa. El cielo se extendía azul,